Hoy se espera la llegada de Joe Biden en la conferencia de clima de la ONU COP27, quien, aliviado tras los resultados electorales en su país, pronunciará un discurso ante los delegados de casi 200 países que asumen largas negociaciones y se prevén difíciles, especialmente para los países desarrollados, con Estados Unidos al frente. Biden permanecerá apenas unas horas en Egipto para el discurso y un encuentro bilateral con su par egipcio Abdel Fattah al-Sisi. Su intención clave es recordar a los negociadores y activistas que en agosto firmó una ley de transición energética y medidas climáticas por $370.000 millones, así como anunciar un recorte de las emisiones de Estados Unidos de hasta el 52% para 2030 respecto a los niveles de 2005. El balance de la información difundida muestra que las emisiones de dióxido de carbono derivadas de las energías fósiles alcanzarán un récord en 2022. Los países en vías de desarrollo reclaman la aprobación de un fondo de pérdidas y daños por el cambio climático. El asunto fue finalmente incluido en la agenda de la conferencia, que se cierra el 18 de noviembre, pero oficialmente los países de la COP aún tienen 2 años para seguir negociando. La comunidad internacional en su conjunto no ha honrado su promesa de reducir las emisiones de CO2, a pesar de que, según los climatólogos, es la condición esencial para que el mundo no supere los 1,5 grados centígrados de temperatura media. Solo 30 países actualizaron sus objetivos de recortar sus emisiones antes de llegar a Egipto, aunque era un compromiso mutuo pactado hace un año. Pero en plena crisis energética y con casi todos los indicadores climáticos en rojo, las finanzas dominan las conversaciones en la COP27. Colombia, por ejemplo, reveló ayer su estimación de pérdidas y daños anuales de la causa del clima en alrededor $4.300 millones. Durante la conferencia se ha abierto además otra delicada discusión: cómo actualizar la cifra de $100.000 millones anuales que los países ricos habían comprometido a entregar a los países en vías de desarrollo, básicamente para mitigar sus emisiones de gases y adaptarse a la nueva realidad. Esa cifra fue prometida en 2009 para ser alcanzada en 2020. 2 años después, solo se ha cumplido parcialmente. Entre las áreas recapturadas por los ucranianos el jueves estaba la ciudad de Snihurivka al norte de Gerson, que fue un importante centro logístico para las fuerzas rusas en la orilla oeste del Dnipro, y actuó como ancla para las líneas defensivas rusas allí. Mientras que el anuncio de Moscú de que estaba abandonando su defensa de Gerson ha sido recibido con júbilo en Ucrania, los militares y los funcionarios claves de este gobierno han sido mucho más cautelosos, advirtiendo que la postura de las fuerzas rusas seguía siendo poco clara. El principal general de los Estados Unidos ha estimado que 100.000 soldados rusos han sido asesinados o heridos en Ucrania, y que las Fuerzas Armadas de Kiev han sufrido probablemente un nivel similar de bajas en la guerra. El general Mark Milley también sugirió que hasta 40.000 civiles ucranianos han sido asesinados después de estar atrapados en el conflicto. El secretario general de la OTAN dijo que la retirada de Rusia era parte de un patrón general que demuestra que Moscú había perdido absolutamente el impulso. El primer encuentro desde la elección de Joe Biden con el líder chino Xi Jinping será el lunes 14 de noviembre, sin esperanza de resolver sus diferencias de fondo, pero con la intención por parte del presidente estadounidense de gestionar la tensión entre ambas potencias de forma responsable. Biden y Xi se reunirán en Bali, Indonesia, al margen de la cumbre del G20. Los dos líderes han mantenido 5 reuniones telefónicas o por videoconferencia, pero esta es su primera reunión presencial. La reunión tiene como fin gestionar de forma responsable la rivalidad entre China y Estados Unidos. Biden también quiere hablar sobre Rusia, buscando que China se distancie de Moscú, teniendo en cuenta la preocupación sobre la amenaza de usar armas nucleares en Ucrania. Los transportistas de mercancías por carretera están llamados a la huelga a partir del lunes en España por un colectivo independiente al que se oponen las principales organizaciones del sector, 8 meses después de una primera movilización que afectó a la actividad económica del país. Este paro indefinido, que comenzaría en la noche del domingo para el lunes, pretende denunciar los atrasos en la implementación del acuerdo firmado hace unos meses para evitar que los transportistas trabajen a pérdidas. El Foro de París sobre la Paz abre sus puertas este viernes. Algunos de los temas que abordarán los más de 3.000 actores de la gobernanza mundial hasta el sábado incluyen escasez energética, inseguridad alimentaria, bloqueo de fertilizantes y aumento de la deuda de los países en desarrollo. Esta quinta edición del evento tendrá la presencia de los presidentes de Colombia, Gustavo Petro, y de Argentina, Alberto Fernández, así como un discurso en video del mandatario brasileño electo Luis Ignacio Lula da Silva.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, se reunió este jueves con su par francés, Emmanuel Macron, en el Palacio del Elíseo en París, como parte de la intención de Francia por buscar reforzar los lazos con una América Latina en reconfiguración, sobre todo con Argentina y Colombia. A su llegada a Francia desde Egipto, donde acudió a la cumbre anual sobre el clima COP27, Petro indicó que Venezuela sería uno de los temas que abordaría en el foro. Este es el resumen de noticias internacionales para el viernes 11 de noviembre. Les saluda Ana María Aguirre para Express News.